se vuelve su casa. Les pido que me acompañen en este momento en oración para encomendarnos a Él, a su Santo Espíritu, en esta mañana y lo que vamos a hacer el día de hoy. Oremos, por favor. Dios bendito, Dios todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores, Rey del universo, Señor y Dios nuestro, Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor de los ejércitos, Dios de estandarte, Dios sanador, Dios redentor, Dios salvador. Gracias, Padre nuestro, por esta mañana, por este día que nos otorgas, por este día en tu infinita misericordia, en tu infinito amor, Señor, en tu gran fidelidad que nos otorgas para despertarnos un día más. Gracias porque estamos aquí por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Dios bueno, por darnos un día más de vida y por permitirnos llegar aquí con bien, juntarnos a nuestros hermanos, tener un tiempo en comunidad con la congregación, Señor, para escuchar de tu palabra, aprender de ti, orar juntos, adorarte y alabarte juntos, Señor. Gracias por eso que haces tú, Dios bueno, porque no es por nosotros, no es por nuestros planes, no es por nuestra organización, sino es porque tú así lo dispones. Hoy queremos pedirte, Padre bueno, que tú te hagas cargo de todo lo que sucederá esta mañana, Señor, que tú y tu Santo Espíritu estén llenando este sitio, llenando este lugar, que no haya cabida para nada más que tu Santo Espíritu. Cualquier cosa, cualquier obra del enemigo que quiera molestarnos, distraernos, quitarnos la paz, sacarnos de la comunión que venimos a buscar en esta mañana, sea rechazada en el nombre del Señor Jesucristo, por el poder de la sangre del Señor Jesucristo, y hoy podamos tener este tiempo contigo, esta comunión perfecta que solo tú puedes darnos, Señor, y disfrutar de este sábado, Señor, de este día de reposo que tú nos otorgas, Señor, contigo. Padre bueno, te pedimos, te rogamos que ese mismo Espíritu Santo nos llene en esta mañana para brindarnos la comprensión a tu palabra, Señor, para que podamos entender lo que tú nos estás diciendo, para que podamos aplicarlo a nuestras vidas desde hoy, Señor, si es que no sabíamos, si es que lo habíamos olvidado. Que así sea de aquí en adelante, Dios bueno. Acompáñanos, llénanos, Señor. Trae con bien a nuestros hermanos que están en camino. Ten con bien a nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de internet, Señor, porque por alguna circunstancia no pueden venir hoy día, Señor. Te pedimos que los traigas pronto también. Quedamos en tus manos, te lo decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Continuamos con nuestro estudio del folleto. Estamos en nuestro folleto de estudio número 57. Sí, ya llegamos al 57. ¿Sí? Entonces ahí puedes sacar cuentas cuántos años ya tenemos de esto, ¿no? Cada uno dura 3 meses. Este folleto se llama Fe que agrada a Dios. Como le hemos mencionado en otras ocasiones, la idea es que cada uno de nosotros tengamos el folleto en nuestras casas. Tenemos ahí la guía de estudio para cada día, ¿sí? Que cada uno podamos revisarlo personalmente, en familia, revisarlo, estudiarlo, hacer las actividades, leer la historia que hay ahí y todo eso. Y acá simplemente venimos el sábado y hacemos un resumen y quizá con las mismas cosas que usted aprendió, que usted entendió, sean aquí, ¿sí? Por eso no es que vamos a cubrir el 100%, no siempre alcanzamos a cubrir el 100% de los días, pero tratamos de hacerlo, ¿sí? Así que hoy nos toca la unidad 1. La unidad 1 se llama perfiles de fe, ¿sí? Con lecciones sobre estos héroes de la fe, ¿sí? Que nos han demostrado a través en la palabra, a través de historias, su gran compromiso con el Señor, su fe ante el Señor, el no solo creer, sino ponerlo en práctica, el aceptarlo con paciencia, con paz, lo que el Señor tiene que hacer por fe. Hoy precisamente nos toca el tema 4, que se llama la fe de Elizabeth y María. Se encuentra en la página 29. En la página 29 de sus folletos está el tema 4, la fe de Elizabeth y María. Vamos a leerlo, vamos a ir revisando y estudiando de acuerdo al orden cronológico de nuestras Biblias, no a la cronología que está aquí en los días, sino de nuestras Biblias. ¿Sí? Así que empecemos con el día martes, que nos tocaba leer el libro de Joel, Antiguo Testamento. Regrese al libro de Joel, en Profetas. Vamos al capítulo 2, versículos 18 al 27. Vamos a leer
en la versión NBI que tienen ustedes en sus pantallas. Joel 2, versículos 18 al 27. Entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Y les respondió el Señor: miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite, hasta dejarlos plenamente satisfechos. Y no volveré a entregarlos al oprobio entre las naciones. Alejaré de ustedes al que viene del norte, arrojándola hacia una tierra seca y desolada. Lanzaré su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Subirá su hedor y se elevará su fetidez. El Señor hará grandes cosas. No temas, tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. No teman, animales del campo, porque los pastizales de la estepa reverdecerán. Los árboles producirán su fruto, y la higuera y la vid darán su riqueza. Alégrense, hijos de Sión, regocíjense en el Señor, su Dios, que a su tiempo les dará las lluvias de otoño. Les enviará la lluvia, la de otoño y la de primavera, como en tiempos pasados. Las eras se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Amén. Amén. Joel, estamos hablando de profecía. En el capítulo 2, Joel nos empieza a hablar en este capítulo del versículos del 1 al 10 de la profecía de la llegada del día del Señor. Ya el último, el final de los tiempos, ya cuando está llegando el día del Señor y lo que va a pasar en la tierra, lo que va a pasar en el mundo, el hambre, la persecución, todo lo que va a suceder. ¿Sí? De eso empieza a hablar aquí Joel, del 1 hasta el 11, digamos. ¿Sí? Luego del 12 al 17, el Señor mismo, a través del profeta Joel, da la orden de que el pueblo toque trompeta, de que el pueblo proclame ayuno, de que proclame oración y que sobre todas las cosas proclame arrepentimiento. ¿Sí? En ese tiempo, en el tiempo de los últimos días, cuando ya todo está acabándose, terminándose y está habiendo hambre, todo el tipo de problemas que ya es en el último de los días, habla de eso y manda a que haya llanto de sacerdotes, ayunos, ¿sí? Y que todo el pueblo se una a pedir perdón al Señor. ¿Sí? Les dice eso. Sí, llegará el momento en que ya todos nos diremos y todos ya no habrá, pero va a haber un momento previo a eso en que nos habla de esto. ¿Sí? Si usted está viendo en su Biblia, fíjese del 1 al 10 y al 11 y luego del 12 al 17, habla de esto, Joel. ¿Sí? Habla de esto, de eso está hablando, de que el pueblo se arrepienta, de que el pueblo se ponga a ayunar, se ponga en oración, proclamen a son de trompeta, ¿sí? Convoquen, es decir, convoquen, ¿sí? De eso está hablando. Y ahí sí llega al 18, ¿sí? Con el, como habíamos dicho antes, con el entonces, ¿sí? Ya que eso sucede, ahora va esto, ¿sí? Entonces ahí el 18 les dice que después de eso, después de pedir al Padre que les perdone, de que el pueblo pida que el castigo no sea sobre ellos, ¿sí? Que tengan otra oportunidad más, como muchos pedimos, como todo el tiempo estamos pidiendo otra oportunidad a nuestro Padre, a nuestro Señor, ¿sí? Pide, le dice, después de eso pidan al Padre y el Padre mostrará su amor por su tierra, por su pueblo, ¿sí? Y perdonará al pueblo. ¿Sí? Empieza ya el 18 a decirles eso. Y mire, y es más, y lo que va a suceder, ya estábamos establecidos en que todo va a estar afuera hecho un caos y terrible y sufriendo, y el hambre y la angustia y la sequía, ¿no es cierto? Y seguramente guerras, todo esto va a estar sucediendo, si es que no está sucediendo ya, va a suceder, ¿verdad? Pero ¿qué va a hacer el Señor con su pueblo? En el 19 empieza a decir, enviará, además de que les va a perdonar y les va a mostrar su amor,
les vamos a enviar pan, mosto y aceite. Dice en una versión, en esta versión que tenemos aquí en pantalla, dice cereales, vino nuevo y aceite. ¿Sí? Cuando menciona pan, habla de todo tipo de cereales. Cuando habla del mosto, está hablando del vino nuevo, del vino fresco, ¿no? De la vid, ¿sí? No todavía fermentado. Y el aceite, ¿sí? De eso está hablando. Y les dice, hasta que queden satisfechos, hasta que se llenen. Y no les volverá a entregar a deshonra a las naciones. No serán otra vez humillados, no serán otra vez deshonrados por las naciones. Nadie más se burlará de ustedes. ¿Esto está sucediendo ahora? No, las naciones se están burlando de Israel en este momento. ¿Sí? Así que no es del tiempo, como hablamos la semana anterior. ¿Sí? Luego llega el 20 y dice que en esos tiempos se alejarán a los que, alejaré de ustedes a los que vienen del norte a atacarle. ¿Sí? Los que vienen del norte de Israel, geográficamente hablando, toda Europa, mitad de Asia, casi, bueno, no mitad, pero gran parte de Asia también. Sí, así que los que vienen al norte es como no es específico de que estos países, o en este momento, ¿quién está al norte? Siria, ¿no? Los altos del Golán, digamos. Pero no está hablando de eso, sino de quienes estarán atacándole. Los que vienen al norte, ¿qué va a pasar? El Señor, dice que el Señor se va a encargar y les va a echar a tierra seca, el desierto, ¿sí? Y que a su vanguardia, o sea, los que van adelante de este ejército, les va a echar al mar oriental. El mar al oriente es el mar muerto. En los que están atrás les va a echar al mar occidental. El mar que está al occidente es el mar Mediterráneo. ¿Sí? Y subirá su hedor, se elevará su fetidez de los que han sido vencidos. ¿No? ¿Por qué? Porque el Señor hará grandes cosas. ¿Sí? De eso les habla. Y luego llega al 21, 22 y 23, hasta 24, donde habla en orden específico de cada grupo, ¿no? A la tierra no temas, a los animales no teman, a los humanos, a los hijos de Sión, a los hijos de Dios, a los que aceptan para los que son de Israel en general, no de la tierra, les dice no temas. A estos tres grupos, fíjese, ¿sí? Cómo empieza hablándoles a la tierra, luego a los animales, luego a los hijos de Sión. A la tierra le dice, no temas, alégrate, regocíjate, le dice a la tierra, ¿sí? A la tierra, eso, ¿no? A los animales les habla también, les dice que no teman, que sí va a haber comida, va a haber pastizales y va a estar reverdeciendo solo para ellos, ¿sí? Así que pensemos en esto, sí, va a haber hambruna, va a haber todo, pero para los que Dios escoja, sí va a haber comida. Para los animalitos va a haber comida, sí, va a haber esto. Para los hijos de Sión, alégrense en el 23, alégrense. ¿Por qué? Porque les dará lluvias. A ellos, en cambio, les dice, sí van a tener lluvias, sí va a haber lluvias para que puedan sembrar y luego cosechar. Y ella habla de las lluvias, la temprana y la tardía, la del otoño, en la que de ley tiene que caer, porque es otoño, si es del otoño empezando invierno, tiene que caer de ley esa, va a caer, va a haber. Y la de la primavera, la tardía, sí, que no siempre es segura. Que a veces hay esa lluvia y a veces no, pero que es importante porque es el inicio de la siembra, entonces necesitan también en ese momento, el inicio de las cosechas también, entonces necesitan eso y les está diciendo que va a suceder, que no se preocupen. Fíjese, esto debe darnos tranquilidad, paz para lo que va a suceder, ¿no es cierto? En el 26 va cerrando diciéndole, comerán en abundancia, pero ¿qué harán con eso? ¿Qué harán cuando suceda eso? ¿Qué hacen cuando ustedes están comiendo en abundancia? Cuando tienen abundancia en sus vidas. Alaben a su Dios. Alabarán a su Dios. ¿Sí? Y promete el Señor, nunca más será avergonzado su pueblo. En ese momento, no está hablando de antes, en ese momento. ¿Sí? Hoy está siendo avergonzado, por supuesto que sí. Hoy estamos siendo avergonzados, por supuesto que sí. Alrededor del mundo, sí. ¿Sí? ¿Y por qué hace todo esto? ¿Por qué sucede todo esto? Mientras el mundo se cae a pedazos, esta parte escogida de la tierra, los animalitos y su pueblo, sus humanos que son hijos de Sión, van a estar bien. ¿Por qué hace esto? Para que el mundo se entere que Él está en medio de Israel, su pueblo. Dice el 27 y cierra con eso. ¿Sí? Yo soy, con el yo soy. Sí, con su nombre. Yo soy, Señor, su Dios, no hay otro igual. ¿Sí? Vamos al siguiente, ahora sí entremos al tema, porque aquí lo que estamos viendo es esta fe que necesitamos para el final de los tiempos.
para el último, seguir con fe, sí, por sabiendo que estaremos bien. Vamos a miércoles, empecemos el tema principal de hoy, que está en Lucas capítulo 1, que vamos a revisarlo casi todo. Lucas capítulo 1, versículos 5 al 7. Les leo la versión NBI que tienen en pantalla. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa, Elizabeth, te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Amén. Vamos revisando. Nos habla del tiempo de Herodes, ¿sí? Ya Lucas empieza aquí a explicar la cronología, cómo fue, qué pasó primero. En el tiempo de Herodes, rey de Judea, por si acaso, recordando el sermón del anterior, Judea era esta tierra, se llamaba Judea, ¿sí? Para Roma era la provincia de Judea también, ¿sí? Bajo permiso y control romano había un rey que ellos mismos habían puesto, ellos mismos habían aceptado, ellos le manejaban, ¿sí? Al igual que a veces casi al sumo sacerdote también, ¿sí? Y nos cuenta aquí Lucas que había un sacerdote de los que sirven en el templo, llamado Zacarías, que era del grupo de Abías. ¿Qué es estos grupos? En tiempos de David, él conformó grupos de servicio, ¿sí? Gente que sirva en el templo 7 días seguidos sin parar, ¿sí? 24 grupos. Y salía a la suerte, en qué orden, qué semana del año te va a tocar. Y habían 24 grupos. Luego, cuando hubo el exilio a Babilonia, que se perdieron y que regresaron solo 5 o 7 grupos, me parece que regresaron, pero igual se decidió otra vez subdividirles y hacerle otra vez 24 grupos, ¿sí? Y tomar a la gente joven, más para que sean sacerdotes, ¿no? Y era el grupo de Abías, era el grupo al que pertenecía este sacerdote, Zacarías, ¿sí? Y le tocaba el turno y le tocaba esa semana estar en el templo sirviendo, ¿sí? Haciendo todas las labores que tenían que hacer todos los días, el incienso, el pan, el candelabro, ¿sí? Afuera recibir los sacrificios, todo esto. Las oraciones con la gente, las que vienen, todo esto hacían. Ellos día a día, ¿sí? Recordemos que al lugar santo entraba, pero al lugar santísimo solo el sumo sacerdote una vez al año, ¿sí? Pero los sacerdotes tenían que hacerlo todos los días al lugar santo, ¿sí? Afuera, además, también todas las labores que tenían afuera. Entonces, este era Zacarías, le había tocado uno de los turnos, estaba en servicio justo esa semana, ¿sí? Dice que su esposa Elizabeth también era de la línea sacerdotal. Fíjese, los dos eran de la línea sacerdotal. Obviamente el que estaba en servicio era el varón, ¿sí? Y su esposa Elizabeth estaba en la casa, no sé qué sería, no nos dice, pero es de la línea sacerdotal, descendiente de Aarón, ¿sí? También su esposa. De ahí lo que les mencionaba. Si Elizabeth es pariente de María, el Señor Jesús también llega a tener también parte de esta línea sacerdotal, ¿sí? Pero bueno, eso es otra historia.
El 6, fíjese, ¿cuántos quisiéramos decir eso de nuestros matrimonios? Ambos, los dos, rectos, intachables, obedeciendo mandamientos y preceptos. Mandamientos y preceptos, ¿sí? Es que esto sí, estas otras cosas no, ¿sí? Y nos cuenta la historia de ellos específica. No tenían hijos, ¿por qué? Porque Elizabeth era estéril, ya habían pasado los años, ya sabían que era estéril, ya no podía, ya han pasado los años y eran ancianos los dos, estaban de edad avanzada, ¿sí? Y de ahí continúa con lo que estaba sucediendo. En el 8 nos dice que Zacarías estaba sirviendo ahí en el templo porque era su turno, estaba en sus 7 días de servicio, y cuando le tocó entrar al santuario a quemar el incienso, que era algo que les tocaba hacer, una de las funciones, igual a los que estaban de turno, esos 7 días también a suerte se subdividían. Tú te encargas del incienso todos los días, tú te encargas del pan todos los días, tú te encargas de encender las velas, tú te encargas de afuera los sacrificios, cada uno, tú te encargas de limpiar, tú te encargas de sacar la ceniza, todo esto, tú te encargas de encender el carbón, todo esto tenían repartido. Y a él le tocó el incienso. Aparte de todo este significado del incienso, las oraciones de los santos que luego dice Apocalipsis, ¿verdad? Exacto, entonces habla de eso y le tocaba esto a Zacarías, le tocaba llevar. Era considerado esto de las mejores suertes, de la mejor suerte que te haya tocado los turnos, ¿no? Llevar el incienso. Y mientras esto sucedía, afuera estaba la gente esperando, dice que, y cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, ¿cuál era la hora? Había la matutina y la vespertina. En la mañana y en la tarde había que ir a poner el incienso y la gente estaba orando. Luego salía el sacerdote y oraba con ellos y les bendecía. Y la gente se iba a hacer sus labores. En la mañana y en la tarde. Así como tienen que ser nuestras oraciones. Al despertar, al dormir. Por lo menos. ¿No? Entonces, les habla de eso. Les dice que eso estaba sucediendo. Le tocó entrar, nos dice si fue en el turno vespertino, el matutino, pero él entró. Y cuando estaba dentro en el lugar santo, a la derecha del sitio del incienso, ustedes saben cómo es la estructura, el altar, el candelabro, los panes a un lado, sí, ahí el velo para el lugar santísimo, el velo atrás para salir al atrio, sí. Saben cómo es la distribución del santuario del tabernáculo, ¿verdad? Y luego del templo. Entonces era así, y dice que ahí se le aparece al lado derecho del altar del incienso donde estaba poniendo, se le aparece un ángel, ¿sí? Y el ángel, o sea, Zacarías se llena de temor, ¿no? No sabía qué pasaba, pero el ángel, estamos ya en el 13 ya, el ángel le dijo, no temas, cálmate. El ángel nota el temor, nota el susto, nota que está asustado Zacarías. Le dice, tranquilo, no tengas miedo, tu oración fue escuchada. Asumimos que estaba orando, asumimos que venía orando toda su vida, asumimos que estaba orando el día anterior, no sabemos, pero había estado orando, ¿sí? La prueba de que el Señor escucha nuestras oraciones. Y la fe, ¿desde cuándo estaría orando? ¿Desde cuándo estaba orando Zacarías? Pero el Señor estaba escuchando, ¿sí? Y le dice el Señor, estás escuchando tus oraciones, tu oración fue escuchada y tu esposa te dará un hijo. Y le llamarás, aquí en español nos sale Juan, en el griego es Yohanan, en el hebreo original es un nombre de los más comunes que hay, que es Yohanan, de Yehohanan, que es de Yahweh, de Jehová, favorece o da gracia, ¿sí? Kanaj o Konaj es favor, entonces eso significa Juan. Entonces nosotros sale Juan, pero si le pones el nombre verdadero es más bonito y tiene más sentido, Yehohanan, ¿sí? Y ahí tiene sentido. Si no, para el español Juan, no suena a bíblico, ¿no es cierto? Y le dice en el 14, tendrás alegría, tendrás gozo, ¿sí? ¿Se acuerdan más o menos como en lo que leímos en el pasaje anterior? Cuando Joel les dijo a toda la gente, decía, tienen que gozarse, tienen que regocijarse. En todo momento, en todo tiempo, va a suceder, va a venir ese tiempo, ¿sí? Le dice que se regocijarán muchos por el nacimiento de este niño, ¿sí? Será un gran hombre delante del Señor, no tomará vino, licor, ¿sí? Entonces, ¿qué le está diciendo? Que será un nazareo, será apartado. Los nazareos, está la explicación desde el libro de Números, en número 6, nos explica cuál es los que toman el voto nazareo. Entonces, no tomar vino, alcohol, y mantenerse limpios, puros todo el tiempo, algunos toda su vida, algunos por un tiempo, como conocemos la historia de Sansón, ¿verdad? Así, entonces,
aquí le dice ya a su papá, le dice que su hijo va a ser nazareo toda la vida. ¿Sí? Le está diciendo eso. Y será lleno del Espíritu Santo. En el 16 hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor. Fíjese que dice que muchos israelitas se vuelvan al Señor. ¿Sí? No dice la tierra, no dice la humanidad entera. De esto nos habla del Señor Jesucristo, por supuesto. Pero aquí nos habla de los israelitas, de los que están ahí, de los que están alrededor. Se vuelvan al Señor, de eso hará. Es el que irá preparando. ¿Por qué? Porque ahí dice en el 17 que irá preparando el camino, que estará delante del Señor, en el sentido de que irá antes que el Señor. ¿Sí? Estará preparando todo. Tendrá el espíritu y poder de Elías. ¿Cuál era el espíritu y el poder de Elías? El convertir corazones, el hablar sin miedo. Eso es lo que hacía Elías. ¿Sí? Al punto de arriesgar su vida. De eso hablaba Elías. De eso es lo que le dice que ese mismo espíritu, ese mismo sentido, esa misma forma de ser va a tener Juan, su hijo. ¿Sí? Eso le empieza a decir ahí, ¿sí? Que guiará a la gente para que se restauren las relaciones familiares, y no solo padres e hijos, porque aquí habla de familia, ¿sí? De familia, de todos, de las descendencias, de tu ascendencia, de todo, ¿sí? Que se restaure y guiar a los desobedientes. ¿Para qué? Para prepararlos para que reciban al Señor que está por venir, ¿sí? De eso estaba hablando. Vamos al siguiente. Continúa la historia de Zacarías. Vamos al jueves. Jueves nos tocaba leer Lucas, el mismo capítulo 1, pero del 18 al 25. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto decía ella: es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Amén. Amén. Veamos entonces. Habla el ángel, le dice todo esto que va a ser, todo lo hermoso que va a suceder y cómo va a ser su hijo y lo que va a traer su hijo para el pueblo. Y Zacarías, como muchos de nosotros, cuestiona, duda. ¿Será cierto? ¿Podrás hacerlo? ¿Lo hará el Señor? Sí. Zacarías le cuestiona al ángel: ¿y cómo voy a estar seguro de eso? ¿Cómo voy a saber que es cierto? ¿En qué me daré cuenta? ¿En qué conoceré que vas a cumplir? Él dirigiéndose al ángel, pero al rato está dirigiendo a Dios. Sí. ¿En qué conocer? O sea, pidiéndole, ¿cuál va a ser mi señal para saber si es que esto va a suceder, no? Muchos otros personajes de la Biblia lo hicieron, como Moisés lo hizo también, ¿no? Y como nosotros seguimos haciéndolo. Su parte lógica, su parte humana le dice: ve, soy anciano, mi esposa también es anciana, ya no podemos tener hijos, ya. No sé si se enoja el ángel, qué sucedería, pero el ángel se presenta y le dice: a ver, yo soy Gabriel. ¿Sí? Ellos sabían quién era Gabriel, por supuesto. Ellos conocían la historia de Daniel. La historia de Daniel ya habla de Gabriel. Ahí se presenta también Gabriel, en Daniel 9, por si acaso quieren buscarlo. Ahí habla de Daniel, de Gabriel, perdón, del ángel Gabriel. Entonces se presenta Gabriel. Y le dice que fue enviado a darle buenas noticias. Sí, a traerle buenas noticias, le dice. Pero, llega al 20, versículo 20, dice: pero, como no me creíste, te quedarás mudo hasta que se cumplan estas palabras, porque se van a cumplir. Te quedarás mudo. Luego vemos en la historia que no solo se quedó mudo, sino sordo, ¿no? Porque recuerdan ya en el versículo
62, la gente cuando le pregunta lo del nombre, ¿en verdad quieres que se llame Juan? ¿Cómo va a querer llamarse Juan si nadie en tu familia se llama Juan? Le preguntan esto con señas. Entonces estaba también sordo. ¿Sí? Con señas le preguntan si es que en verdad quiere eso. ¿Sí? Entonces parece que también estaba sordo. ¿Sí? Entonces, no creíste, se quedarás. El pueblo afuera esperaba que salga, porque lo normal era, entra, pone el incienso en el carbón, se enciende, sale el humo, regresa y, como les digo, oraba con el pueblo. ¿Sí? Listo, todos empezamos el día o cerramos el día. Sí, era la costumbre. Pero no salía y la gente ya empezaba a asustarse, a dudar qué pasó, qué sucedió ahí. Pero cuando le ven que sale, dicen, ya, y le ven que no puede hablar, dicen, ya algo pasó, tuvo una visión, se le presentó a alguien vio, algo le pasó adentro. Porque ya no puede hablar, empieza a comunicarse con señas. Señas, no sé si sabía señas de lenguaje de señas, ¿no? Pero empieza así con eso. ¿Sí? Entonces todos se enteraron de eso. Poco después dice, en el 24, que ya fue a su casa y su esposa Elizabeth quedó embarazada, pero estuvo escondida, todavía con un poco de duda seguramente, con un poco de miedo. Estuvo 5 meses, ¿no? Las mujeres que saben esto de los problemas de fertilidad saben que es triste a veces emocionarse, quedar embarazada y que a los pocos meses o días pierdas el niño. Entonces quizás sea algo de eso, de lo que está Elizabeth esperando, y espera los 5 meses. Dice que 5 meses se quedó recluida, escondida podría ser, ¿sí? Ahí sin que nadie sepa. Pero luego, fíjense, en el 25, esto es obra del Señor, que me ha quitado la vergüenza. Ya, se acabó. La fe, vuelve la fe. Dios está obrando, vuelve esa fe de la que estábamos hablando, de la que hablaba el pasaje de Joel. Esa fe vuelve. ¿Sí? Vamos al siguiente, estamos bien con tiempo. En Lucas mismo, ahora nos saltamos del 26 hasta el 35, ya habla en cambio de la anunciación a María sobre el nacimiento de Jesús. Pero estamos con la historia de Elizabeth, la fe de Elizabeth. ¿Sí? Así que vamos a seguir viéndola. Vamos a Lucas 1, seguimos en el 1, vamos del 36 al 45 y luego el 56. Leemos la versión NBI que tienen en sus pantallas. También tu parienta, Elizabeth, va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril, ya está en el 6º mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. A los pocos días María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto? ¿Que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Amén. ¿Qué sucede aquí? El ángel hablando con María, al final ya para cerrarlo, todo lo que le estaba diciendo, todo lo que le prometió, la anunciación de su embarazo, que iba a concebir del Espíritu Santo, sí, que iba a ser el Hijo de Dios, el que iba a dar ella a luz, ¿sí? Le da una señal a María. Pero María no le estaba preguntando, no como Zacarías, a ver, ¿y cómo voy a saber? No, simplemente el ángel lo hace por querer hacerlo. Y le cuenta. De hecho, ¿sabes qué? La que no podía tener hijos, la que era estéril, tu pariente, ¿sí? Aquí la palabra pariente se pone pariente, pero puede ser primo, ¿no? Y lo usan como primo en muchas versiones, se usa como primo y se le considera primo. Que al final, si es que si no, es tu pariente, termina por algún lado siendo un primo, ¿no? Hasta primos llegas. ¿Sí? O si no, si es que sabes que son del lado de tu papá, son tus tíos. ¿Sí? Si después si va ya la línea, puede ser primo. Así que muchas traducciones solo queda primo, en otras ponen pariente.
pariente en este caso, está escrito así. Sí, entonces le dice, ¿ha concebido en su vejez? Y le dice, de hecho, la que era estéril ya está en el 6º mes. Ya está en el 6º mes, para que veas. Y en el 37, ese versículo que nos gusta subrayar y tenerlo y ponerlo en nuestras casas y ponerlo delante como estandarte nuestro, ¿no es cierto? Nada es imposible para Dios. ¿Sí? Que nos quede para nosotros de eso, que nos llevemos. Nada es imposible para Dios. Pero este problema tan grande, este gigante, esta enfermedad, todo esto, nada es imposible para Dios. Me recuerda el ángel. Y en el 38, miren esa fe, esa seguridad. Le creyó al ángel, le creyó a Dios. He aquí tu sierva, he aquí la sierva de Dios, haga su voluntad. ¿Cuántas veces podemos nosotros decir eso? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿Alguna vez lo hemos hecho? Y aquí, Señor, tu siervo, he aquí tu sierva, haz tu voluntad. Y lo que implica, haz tu voluntad. Ya no la mía, ya no mis planes, ya no mi manera, ya no según lo que considero yo, según lo que yo creo que sería más inteligente. No, haz tu voluntad, hazte cargo. Yo ya no puedo más, hazte cargo, haz tu voluntad. ¿Sí? A eso llega María. ¿Sí? Y ahí el ángel se va. Y ahí nos cuenta en el 39 que sale corriendo, deprisa, no sé, sería la emoción que estaba en María de saber eso, de enterarse que su pariente estaba embarazada y de 6 meses, ya de edad avanzada, pero estaba embarazada. Sale ese rato a Judea, hasta la región montañosa de Judea, una vez más Judea, ¿sí? Y ya en el 41, en el 40, perdón, nos cuenta que entra a la casa de Zacarías, ¿sí? Saluda a Elizabeth, solo saludo, hola, shalom es lo típico, ¿no? Shalom, entra diciendo. Y nos dice que esta criatura de 6 meses saltó en el vientre de Elizabeth, ¿sí? Embarazada con el niño en el vientre, salta. Debe haber sido algo extraordinario, porque en el embarazo, a los 6 meses, sí, hay movimientos, hay cosas, a veces alguno que otro saltito, movimiento fuerte, sí, quizá. Pero para que quede así, quede impactada y hable de esto así, debe haber sido algo espectacular, que se mueva la barriga, no sé cómo habrá sido, ¿no? A los 6 meses, este niño salta en el vientre, dentro del vientre, ¿sí? Elizabeth llena del Espíritu Santo, como estaba ya aclarado, el niño lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Sintieron la presencia del Hijo de Dios, la que iba a ser la madre, la que iba a llevar el embarazo del Hijo de Dios, ¿sí? Todo eso les emocionó. ¿Sí? Y en el 42, sí, digo, lleno del Espíritu Santo para que sepan la emoción de dónde viene, es emoción real, natural, verdadera, no es solo porque sí, qué bueno, qué lindo. No, es una emoción que solo da el Espíritu Santo, ese gozo que solo da el Espíritu Santo, ¿sí? De gozarte por las cosas de los demás, ¿sí? Y ella le dice y le responde, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué refleja esto? Refleja su humildad, porque ella hace 6 meses atrás, ¿sí? Había sido bendecida también. Un ángel también le había hablado. Un ángel también le había dicho lo que iba a suceder, quién iba a ser su hijo, qué iba a suceder con su hijo. Sin embargo, ella se alegra por el otro. Sin envidia, sin nada, con tanta humildad y el gozo verdadero que solo te puede dar el Espíritu Santo. Así que si cuando tienes algo y algo le pasa a otro hermano y no puedes gozarte, no está faltando el Espíritu Santo. Sí, no está faltando. ¿Por qué no gozarme por los otros? Está yendo bien, gloria a Dios, bendecido eres. Sí, así lo hace Elizabeth en este momento, mostrando esta humildad. ¿Sí? A pesar de que ella también había sido honrada, pero reconoce que María ha sido honrada aún más. Y se goza, no se entristece, no se enoja, no le pone mala cara, ¿no? La típica. No, se alegra con ella. Al punto que le dice en el 43, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué soy yo para que la madre de mi Señor, de mi Dios, venga a verme? Sí,
Ella ya tenía esta certeza. ¿Cómo? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Ella tenía esta certeza. Tan pronto escuchó tu voz, saltó del vientre. Ya dijimos, ¿cómo habrá sido? ¿Sí? Creyó. Tanto María, como vemos aquí, como Elizabeth, la fe de Elizabeth que estamos viendo aquí. Y le dice, esto se cumplirá, se va a cumplir. Si Dios te ha prometido, Dios lo hará. Le dice, sí. Dice que María se quedó 3 meses ahí, esperando que nazca el hijo para ayudarle a su pariente, ¿verdad? A dar a luz. Seguramente no nos dice más la historia, pero se quedó ahí 3 meses. Vamos a Juan, cerramos con Juan. Sí, cerramos con Juan. Vamos al viernes, Juan 20, versículos 19 y luego del 24 al 29, versión NBI. Les leo que tiene en su pantalla. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. ¿Por qué me has visto? Has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Amén. Ya, nos saltamos más de 30 años, ¿no? 33 años. Solo para ver la fe. La falta de fe, por un lado, ¿sí? Y luego ver lo que pide el Señor. Sí, al atardecer de este domingo, los discípulos encerrados, ya murió el Señor Jesucristo. Sí, ya estaban siendo perseguidos, querían acabar con los que eran sus discípulos, sus seguidores. Sí, estaban encerrados en este día. Y todos los días, no es que justo ese día. Sí, porque después dicen que por eso es el domingo. No, todos los días estaban encerrados, todos los días estaban reunidos, no solo el domingo. ¿Sí? Entra Jesús, asumimos de una forma también sorprendente, porque se sorprenden todos, y les dice, Shalom, una vez más. Ese era el idioma de él, ¿no? Pero nosotros, paz a ustedes, ¿sí? En español, paz a ustedes, les dice. Del 20 al 23 nos dice que les muestra las manos, porque seguramente estaban con la boca abierta, seguramente asustados como Zacarías, ¿verdad? Asustados de ver, ¿verdad esto está sucediendo? ¿En verdad será? Le muestra las manos, ¿sí? Les muestra su costado, ¿sí? Les muestra y se alegran. Les dio esta paz y luego les da del Espíritu Santo también nos dice, ¿sí? Y en la parte que no leímos les da la autoridad ya de empezar a perdonar pecados, no porque ellos sean Dios y ellos sean los que perdonan pecados, sino porque ellos llevan y guían a que pidas perdón a Dios. ¿Sí? De eso se trata, de darte autoridad para que puedas guiar a otros a pedir perdón. ¿Sí? No eres Dios, Dios es el que perdona los pecados. ¿Sí? Y luego nos lleva al 24, al que ya nos toca porque nos saltamos, del 20 al 23, entonces el 24 nos habla de Tomás, llamado el gemelo o el dídimo en las otras versiones, que es la palabra en griego, que significa doble o gemelo mismo. ¿Sí? Justo no estaba en ese momento en que estaban todos ahí reunidos y se les apareció Jesús. Los otros le empiezan a contar, vimos al Señor Jesús, estuvo aquí con nosotros y todos emocionados, ¿verdad? Y él que responde lo que muchos de nosotros tantas veces respondemos ante las situaciones, ante nuestras oraciones, y que pensamos que no va a ser contestado, que no va a suceder, ¿verdad? Respondemos, si no veo, no creo. O más ecuatoriano, más quiteño, ver para creer, ¿no? Así. Sí, incrédulo.
¿sí? Así como Natanael luego en la historia, que también nos cuenta, también cómo fue, faltos de fe, como les decía el Señor Jesucristo cuando les dijo eso, ¿sí? Sucede en el 26, nos dice que una semana más tarde, y seguían escondidos, todos los días, no solo el domingo, sucedió este domingo, sí, pero todos los días estaban así, todos los días estaban encerrados, y aquí nos aclaran más que la puerta estaba bien cerrada, la puerta estaba bien cerrada, asegurada y todo, y de pronto una vez más, sorprendentemente aparece el Señor Jesús resucitado, se pone en medio de ellos, otra vez shalom, otra vez paz para ustedes, ¿sí? Y se dirige específicamente a Tomás. Le regresa a ver a Tomás. A ver, Tomás, tus dedos aquí, en las marcas. A ver, acerca tu mano, toca. ¿Sí? ¿Listo, Tomás? Sí. Ay, sí, Tomás. Señor mío y Dios mío. ¿Cuántos de nosotros somos así? Ahora sí que me respondiste, ahora sí te creo. Ahora sí voy a cumplir, ahora sí voy a hacer, ¿verdad? ¿Cuántos somos así? Pero el Señor le responde, ay, Tomás, solo porque me has visto creíste. Dichosos o bienaventurados los que creen sin ver, los que creen sin haber visto, ¿sí? Como nosotros, no estuvimos ahí, no vimos todo esto, no vimos la resurrección, pero creemos en eso. No vimos cuando fue crucificado, pero que creemos que fue crucificado. No le vimos cuando anduvo aquí en la tierra, pero creemos que estuvo aquí en la tierra. Los principios básicos del cristianismo, creer que Él estuvo aquí en la tierra, Dios en la tierra, murió en la cruz. Nosotros creemos que murió y que resucitó al tercer día. ¿Sí? Y ahora está junto al Padre además. ¿Sí? De eso se trata. Esta fe sin ver, creer sin ver. Amén. Quedemos ahí. Espero que hayan estudiado. Nos faltaba leer Filipenses. ¿Sí? En Filipenses, cuando habla con los de Filipos sobre el apoyo económico que les da a los de Filipos y que les dice que ustedes tienen fe en la obra del Señor, en lo que está haciendo el Señor, y por eso están ofrendando, dando dádivas, donaciones para la obra que está haciendo Pablo, la obra para el Señor. Entonces le agradece eso. Entonces también habla de esta fe, ¿sí? Y cierra con el Salmo 91 también, que nos habla de eso, ¿sí? De la fe, de creer que Dios es quien se hará cargo de nosotros, de que Él será nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro refugio, ¿sí? Quedemos ahí entonces. Vamos a los anuncios, por favor. Bendiciones.